Gloria al Señor. Gloria a Dios. Buenas noches a cada uno. Esta noche les doy la bienvenida y doy gracias a Dios por sus vidas y también por los que se van a ir añadiendo en este tiempo especial, en lo que pues mis demás hermanos van ahí también conectándose. Quiero aprovechar, amado pueblo, para darte las gracias porque sé que has estado desde tu casa en ese tiempo de oración, has estado, yo sé que intercediendo por nuestros hermanos y la verdad es que este es un tiempo bastante importante para que nosotros no cesemos en la oración. Entonces, aprovechando, yo quiero siempre exhortarte que no dejemos de hacerlo. También, gracias a Dios, hemos tenido comunicación, un equipo precioso trabajando ahí para saber cómo están ustedes. Y quiero pues bendecirte de parte de nuestro pastor, decirte que realmente nuestro anhelo siempre es que tú estés cerca por medio de este tiempo que tenemos, ¿verdad? Que es el estudio de la palabra, que es donde el Señor pues también nos ministra de esta manera. Entonces, hoy tengo la bendición de participar de esta maravillosa escuela que es formación ministerial. Y pues miren, hermanos, yo creo que el Señor todo lo prepara y en su tiempo Él va dando todo y conforme a la necesidad de su pueblo. Yo te quiero comentar, hemos estado en esta escuela de formación ministerial, ha sido una preparación, hemos estado viendo una serie de temas para preparar a aquellos siervos que quieren ir como esos siervos que han sido llamados, que han oído la voz de Dios y entendido que necesitamos ir a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y se está capacitando un grupo de hermanos para que vayan como misioneros, para que vayan a hacer esa obra poderosa a la cual el Señor nos ha llamado. Pero no me vayas a decir entonces, hermano, ay, entonces, hermano, no es para mí este tema. No, es para todos. Es para que todos aprendamos. La verdad, hermanos, es que la palabra dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, la palabra es para todos. Por eso es que siempre te exhortamos y te hacemos la invitación a los hermanos que directamente han estado formando parte de este equipo, pues también les mandamos esa exhortación y agradecerles su fidelidad, que hayan estado constantes, oyendo el consejo de la palabra y siendo preparados, ¿verdad? Eh, Realmente es una gran bendición para nosotros. Y yo meditaba en lo que hemos estado hablando, los temas que se han estado dando. Hemos estado aprendiendo sobre los viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo, que han sido de mucha edificación y que nos ayudan a cuáles son los parámetros que nosotros debemos seguir para ir y cumplir esa comisión. El martes pasado aprendíamos también cuál es el objetivo de la misión. Y fíjate que a mí me tocó esta noche un tema muy precioso para mí, y yo decía, en, en el Señor, yo le decía, Padre, realmente en este tiempo es bien importante que sepamos la necesidad que hay de hablar de esto. Y es que el tema que yo te voy a compartir esta noche es sobre el nuevo nacimiento. Mira qué tema tan precioso. Pero para poder platicar de esto, yo quiero que me acompañes a hacer una oración, por favor, ahí en tu casita. Si tienes ahí tus hojitas, tu lápiz, para que todos pues eh, sigamos llenándonos. Realmente, hermanos, siempre necesitamos. Yo sé que siempre aprendemos. Si hemos oído algo, yo sé que el Señor en el mismo pasaje algo nos vuelve a hablar. Y el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Entonces, esta noche dispongamos nuestro corazón y pidámosle al Señor que todos podamos seguir aprendiendo de su bendita palabra. Amado Señor, esta noche, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Señor, porque tú cada día nos conduces, nos guías, tú, Señor, nos revelas, tú nos hablas. Padre, esta noche estoy juntamente con mis hermanos, con todo aquel, Señor, que pueda estar escuchando esta palabra, pidiéndote, Señor, que hoy hables a nuestro corazón de este importante tema,
que hoy puedas dejar sembrada una semilla en todo nuestro ser, Padre, para que tú sigas obrando en nosotros. Yo pongo en tus manos este tiempo, pidiéndote que seas tu Espíritu Santo, llevándonos por medio de la palabra, para que nosotros podamos, Señor, fluir y que esa revelación venga a nuestras vidas. Que tal vez, Señor, yo doy un texto y tú estás ahí hablándole a mis hermanos en casa, Señor, revelándoles tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, pidiéndote que seas tu Espíritu Santo, el que puedas guiarnos a toda verdad, el que pueda hablarnos y que sea tu palabra verdadera, Señor, la que pronunciemos esta noche. Bendigo, Señor, a mis hermanos, bendigo a tu pueblo, Señor, y doy gracias, Padre, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, alabado sea, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, después de haber orado, vamos a hablar de nuestro texto base. Lo vamos a leer para que pues, podamos empezar a desarrollar este tema. Y en Juan 3:3 dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Yo lo anhelo, hermanos. Pero entonces tenemos que platicar de esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Y aquí la palabra dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Entonces, yo quiero que platiquemos un poco sobre esto. Yo acá te puse solo el pasaje de Juan 3:3, pero me gustaría que tú en tu casa pudieras leer desde el versículo 1 hasta el 21. Ahí nos habla referente a esto. Y pues cuando leemos esto, hermanos, aquí yo te voy a preguntar. Aquí está hablando Jesús. Aquí Jesús le está hablando a alguien. Y tú me podrías decir a quién le dice esto el Señor Jesús, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú estás pensando ahí, en tu mente dijiste Nicodemo, amén. El Señor Jesús esto se lo pronunció a este hombre. ¿Y quién era él? Nicodemo era un líder judío y él vino a buscar a Jesús y pues él vino diciéndole, ¿verdad? Reconocemos que tú eres maestro, porque se ven en ti señales. Y Jesús no reparó tanto en lo que él le decía, ¿verdad? Sino que Jesús vino y él supo, ¿verdad? Con qué intención él le dijo esto al Señor, y por eso él vino y le dio esta palabra. Y yo meditaba, él le dijo, reconocemos que tú eres maestro, lo vio como un maestro, mas nunca le dijo, tú eres Señor. Entonces, qué tremendo esto, porque él lo vio como maestro, mas no como Señor. Y creo que eso es muy delicado, porque hay muchos que ven a Dios como alguien creador, como alguien que hizo algo, como un Dios, pero no como Señor de sus vidas. Y eso es una gran diferencia, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice esto, Nicodemo le dice, pero Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrará otra vez al vientre de la madre y volverá a nacer? Esa fue la pregunta que le hizo. Y el Señor Jesús le responde, te lo voy a leer por acá, no lo vas a ver ahí, pero quiero que por favor me prestes atención. Y en Juan 3:5 yo te voy a leer la traducción del lenguaje actual y mira lo que el Señor le responde cuando Él le hace esta pregunta al Señor Jesús. Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Entonces, esto nos va aclarando un poquito en cuanto a la pregunta que hizo Nicodemo. Aquí está hablando el Señor Jesús de un nacimiento espiritual, algo en el Espíritu.
Esto quedó claro con lo que leímos aquí en el pasaje que el Señor Jesús le respondió. Y eso es lo que ahora, hermanos amados, ustedes en esta misión preciosa deben hacer. Ir a anunciar que hay una necesidad grande de que la gente, las personas nazcan de nuevo, que resuciten a la verdad que es Cristo. Y eso es la misión primordial en nosotros. Hermanos, ¿cuánta necesidad hay? ¿Cuánta necesidad hay allá afuera de que nosotros demos la palabra de Dios? Que digamos que necesitamos volver a nacer. Pero para seguir hablando de esto, yo te voy a leer un pasaje. Yo creo que en la Biblia nos habla también conceptos que tienen que ver con el nuevo nacimiento y tal vez es otro concepto, pero con el mismo fin, tiene la misma definición. Mira lo que dice en Tito 3:5. Esto es en la Reina Valera. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Si prestas atención en lo que yo puse aquí en rojo, dice por medio del lavamiento de la regeneración. Y fíjate que este concepto es el mismo que el nuevo nacimiento. ¿Por qué te digo esto? Para que podamos verlo, miremos cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Vale la pena mencionar, hermanos, que la salvación que tenemos en Cristo es por misericordia. Amén. Y dice, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que regeneración y nuevo nacimiento son dos conceptos con la misma definición. Estamos hablando de lo mismo. Y es importante entonces que vayamos a ver qué significa regeneración para que nosotros podamos también de esta manera ir y cumplir con esa comisión. Veamos entonces el significado. Regeneración. Yo te puse hasta abajo nuevo nacimiento porque lo que te mencionaba, ¿verdad? Que estamos hablando de lo mismo. Del griego 38:24, que significa palingenesia, que es renacimiento espiritual, el estado o el acto, ¿verdad? Figurativamente, renovación espiritual. Entonces, regeneración, hermanos, como podemos ver, es una palabra compuesta. Palin, ¿verdad? En la palabra palingenesia, palin es igual a de nuevo. Otra vez. Y génesis, de principio o, como dice aquí, de un nacimiento, ¿verdad? Entonces, entendiendo el concepto regeneración es cuando algo está siendo generado nuevamente, está siendo formado otra vez. Amén. Entonces, gloria a Dios porque vamos viendo entonces lo que la gente necesita en este tiempo, que es una regeneración en nuestras vidas. Entonces, hermanos, pero cuando hablamos del nuevo nacimiento, obvio, si queremos que haya un nuevo nacimiento es porque algo tuvo que morir para que esto nazca, ¿verdad? Y miren, el plan de Dios siempre ha sido que nosotros estemos con Él para la eternidad. Prueba de ello es que Él formó al hombre. Él hizo una creación conforme a su semejanza, que fue Adán. Y lo creó con esa perfección, con ese amor de un padre hacia un hijo. Y el Señor lo formó así. Él quería darle esa vida eterna
le habla a Adán, le da una pareja para que no esté solo y le dice, pues todo es tuyo, todo lo que le presentaba en el huerto. Yo me imagino un lugar precioso, a mí me gusta mucho la naturaleza porque veo el poder de Dios, la creación de Dios, hermanos, y para mí eso es impactante. Y yo me imagino ese huerto lleno de la hermosura de Dios. Y le dice, puedes comer de todos los árboles, de todos los frutos, y sobre todo del árbol. Había un árbol que era el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Él, que viviera siempre, que Él viviera una eternidad con Él. Miren qué hermoso. Sin embargo, el Señor le dice, una única cosa te voy a pedir, que no comas del árbol del conocimiento, que es el árbol del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Como ya hemos estudiado, hermanos, Adán, pues influenciado por Eva, desobedeció, él comió de ese fruto. Entonces eso vino a cambiar todo. Primeramente, él falló delante del Señor y él pecó. Y a mí me hacía meditar, porque yo entonces pensaba, el primer pecado que se dio en el hombre fue la desobediencia, porque Dios le había dicho, más de este árbol no comas, lo tienes todo, simplemente obedece en hacer esto que yo te pido. Es delicado porque yo medito, la desobediencia es algo que se da en los grandes, en los pequeños, y es un pecado delante de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Cómo es esto de difícil, verdad? Porque ¿cómo se ve en la humanidad? ¿Por qué? Porque todo es no hacer las cosas que Dios nos pide, no llevar a cabo lo que nos dicen. ¿Cómo cuesta a veces obedecer un mandato? ¿Por qué dice la palabra mujeres sujetados? ¿Cómo cuesta obedecer, verdad? A veces al hombre. El hombre que se sujete a Cristo, que es la cabeza, los hijos a los padres. Entonces, este pecado cambió por completo la vida de Adán. Y vamos a leer. Quiero que leamos Génesis 2:16, dice la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero pon atención en esto. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor le dijo que iba a pasar. Dios se lo advirtió. Sin embargo, él cometió este pecado. Él falló, él desobedeció al Señor. Entonces, si nosotros meditamos en esto, ¿qué pasó después? Lo que hemos aprendido, después ellos fueron echados del huerto, ¿verdad? Fueron expulsados. Pero aquí dice la palabra, el día que lo hagas ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que se está contradiciendo ahí la palabra? Claro que no, hermanos. Lo que pasa aquí es que ellos siguieron existiendo, pero la existencia no quería decir que ellos tuvieran vida. ¿Por qué? Porque había pasado algo. Su espíritu había muerto. El espíritu, que era lo que los hacía estar cerca de Dios, que tuvieran comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, estaba la existencia de ellos, pero ellos ya estaban muertos. El espíritu de ellos había muerto. Y para que entendamos esto, hablemos un poquito de lo que la palabra nos enseña, que es que nosotros somos seres tripartitos. En nosotros hay espíritu, hay alma y hay cuerpo. Pues el cuerpo, nuestro cuerpo físico es el estuche del alma, ¿verdad? Donde se encuentra nuestra voluntad, nuestros sentimientos, ¿verdad? El intelecto del ser humano. Pero el espíritu es algo profundo que hay en nosotros. Y el espíritu que Dios puso en nosotros es el que nos permite tener esa comunión con Dios. Pero esto fue afectado a causa de ¿qué? Porque por medio de Adán vino el pecado al mundo y en nosotros cambió esa naturaleza y ahora hay una naturaleza pecaminosa. Y es así porque cuando él pecó,
nos hizo pecadores a todos. Adán murió, su espíritu murió. Él fue apartado de Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Entendiendo que el espíritu estaba muerto, tenemos que entender que no podemos decir que por buenos que alguien te diga, mire, pero yo no estoy haciendo nada mal, ¿usted por qué me viene a decir que soy pecador? Cuando tú lleves esta palabra y le hables a alguien de Cristo, ¿por qué me está diciendo que soy malo? Tal vez él no ha hecho nada en sí que crea él que ha fallado, pero esa naturaleza pecaminosa ya está en el hombre. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Entonces, si no es por medio de Cristo, no va a haber vida en nosotros. Y yo miraba, hermanos, y decía, tan lindo el Señor, tan precioso, porque, mira, Adán pecó, cambió, todo fue transformado, la naturaleza humana pecaminosa. Pero Él siempre tan lindo, queriendo que el hombre sea transformado, que esté con Él para la eternidad. ¿Qué hizo Dios? Sabía que en nosotros, hermanos, por naturaleza, estamos condenados a una muerte física también. ¿Por qué? Porque si el espíritu está muerto, eso nos va, conduce a la persona a una muerte física también, a una condenación eterna. No hay otro camino. Pero Dios, por el amor que le tiene a la humanidad, por el amor que le tiene a lo que Él creó, Él dijo, tengo que hacer algo para que tengan oportunidad, porque yo los veo con amor. Y esa oportunidad, Él dijo, voy a hacer algo que aunque para mí sea doloroso, para que ellos estén cerca de mí y su espíritu viva y podamos tener comunión, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que por medio de Él este espíritu que está muerto sea vivificado y que sea conducido a una vida eterna. ¿Pero por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Quiero que leamos este pasaje. 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando hablamos resurrección, es que vuelve a la vida. Dice por un hombre la resurrección de los muertos. Pero ¿qué podemos pensar aquí? Un muerto que vuelve a la vida está hablando de algo espiritual. Ya estábamos condenados, hermanos, pero por alguien viene una renovación y por alguien podemos volver a la vida, que es a través de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, todos. Tú tienes que saber cuando le digas a alguien, hermano precioso, que no es por bueno, no es por lo que él haya hecho, por sus buenas obras, si no está Cristo en él, de nada le sirve. Todo lo bueno que podamos tener es excelente que alguien sea bueno, pero si Cristo Jesús no habita ahí, no está en su corazón, no obtiene esa vida que Dios quiere que tengamos nosotros, que es la vida eterna. Termino diciendo, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo somos vivificados. Aleluya. Es algo hermoso. Yo podía encontrar en la palabra, y si quiero que lo veamos detenidamente, esto está bien explicado. Así que la palabra habla sola, hermanos. Nosotros solo venimos a exponerte la palabra de Dios, pero mira, ella te habla por sí misma. Romanos 3:23, te puse la versión del lenguaje actual porque creo que está bien certero para que lo podamos entender. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Qué pasó con Adán?
Cuando él pecó, su espíritu murió y se alejó. Por eso te lo puse en esta versión, porque aquí dice, todos estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Por medio de quién? De Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Nos envió a Jesucristo para morir por nosotros. Anota esto en tu corazón para que se lo puedas llevar a una persona que necesita conocer a Cristo, que necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a recibir? Porque tiene esta promesa maravillosa y es lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ir y hablar de Jesucristo, ir y decirle a la gente que necesita volver a nacer, arrepentirse de sus pecados. Y si alguien piensa tal vez, ay, mi hermana, pero ¿cómo nos está diciendo que vayamos a hablar si no podemos ni salir ahora? ¿Cómo está la situación? Yo sé, si no todos, la mayoría de nosotros tenemos a alguien cerca de nuestro núcleo familiar al cual le podemos hablar la palabra de Dios, que tal vez estamos viendo que está alejado. Podemos empezar por nuestra casa a predicar ese evangelio bendito de poder, a decirle a la gente que tiene que nacer de nuevo en este tiempo, hermanos. Por eso te decía, la palabra de Dios siempre es certera y sabe la necesidad que hay en cada uno de nosotros y podemos hablar esa palabra, empezando por nuestra casa. Hay alguien que nosotros tal vez hemos visto que se ha alejado de Dios, que no está cerca, y nosotros podemos ser esos instrumentos para que ese evangelio bendito de Cristo sea expandido, para que en amor nos preocupemos porque aquellos que no han sido alcanzados puedan resucitar de muerte a vida. Amén. Ay, yo me emociono, hermanos, porque veo la misericordia de Dios y cuando leo este pasaje, ay, se conmueve mi corazón, Romanos 3:24, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona. Todo lo malo que antes hicimos, el justo, y solo acepta a los que confían en Jesús. ¿Qué debemos hacer? Creer. Para que alguien nazca de nuevo debe creer que hay un Cristo que nos puede dar vida eterna. Entonces esto es algo muy importante también. Debemos anunciar que para que esto se lleve a cabo, hermanos, tiene que estar la fe también, porque aquí lo dice claramente la palabra. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo el nuevo nacimiento en nosotros? Sabiendo, hermanos, entendiendo la importancia que esto conlleva. Primeramente, hermanos, cuando hablamos de nuevo nacimiento, debemos entender que tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Que no estamos hablando de remordimiento, que en un momento podemos sentirnos mal a causa de fallarle a Dios, sino que hay un arrepentimiento que nos aparte del pecado. Cuando hay arrepentimiento, el Señor ve los corazones y Él mismo es la puerta, Él es la fuerza para que nosotros podamos renunciar y huir del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos conduce a un nuevo nacimiento? Vamos a leer por acá. Te quiero leer este concepto. Escuchemos. Por favor, presta atención. Yo creo que esto sí te va a salir ahí en la pantalla. Para que opere el nuevo nacimiento en una persona, el espíritu que está muerto debe cobrar vida a través de un encuentro con aquel
¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida? Cristo Jesús. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero está hablando de una vida, soy, una vida eterna, no una vida vivos, una vida temporal. Él es Jesucristo. ¿Y qué sigue diciendo? Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Avancemos, hermanos. Wow. Ya vamos ahí entraditos en el tiempo. Juan 16:8 dice, acá está hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Aquí habla nuestro Señor Jesús. Y dice, cuando Él venga, ¿convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y dice en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, hermanos, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas? Porque, hermano, si tú eres lleno del Espíritu Santo, no necesitas ser tan elocuente, no necesitas ser el más erudito. Si el Espíritu Santo va contigo y Él da la palabra, mira, hermano, el Espíritu hace algo sobrenatural. Es el Espíritu el que obra. No nosotros, no nuestra humanidad. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que viene a convencer de pecado. Es el que redarguye nuestro ser. Es el que redarguye ese espíritu que está ahí, que no ha resucitado a vida. ¿Por qué? Porque el pecado lo está ahogando. Entonces, es importante el Espíritu Santo, hermanos. Claro que es muy importante y debemos anhelarlo para que sea el Espíritu de Dios el que obre en las personas. No la palabra propia que uno pueda decir, sino que si somos portadores del Espíritu Santo, hermanos, Dios te envía y suceden cosas gloriosas. Pero hay otra cosa, y quiero mencionarte antes tal vez de leer este pasaje. Hermanos, al creer en Cristo, cuando nosotros venimos y creemos en Cristo, nosotros somos engendrados. Nacemos por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces debemos entender que la palabra, la enseñanza, esta bendita palabra, que es la más segura, es la que va a permitir que haya un nuevo nacimiento en nosotros, que nazcamos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y vemos, yo medito y veo el tiempo actual, el tiempo final, que dice la palabra, el amor de muchos se enfriará a causa de qué, de la maldad del hombre. Vemos, hermanos, mucha gente ahora no se interesa por la palabra de Dios, no se interesa por escuchar. Y si no hay conocimiento en nosotros, si no está esa vida, entonces ¿cómo va a haber una regeneración en nosotros? ¿Cómo va a venir ese conocimiento a redarguirte? ¿Cómo vas a conocer a aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que te ama y quiere que tú te vuelvas a Él? Y es triste, pero nosotros no debemos dejar, hermanos, de hablar de la palabra. El pastor me ha enseñado y me dice, mira, por un alma que escuche la palabra y que sea transformada de muerte a vida. Eso es algo maravilloso. Y eso es lo que piensa el Señor Jesús. Pero yo creo que debemos empezar a amar la palabra verdaderamente. Porque eso es lo que esa es la revelación de Dios para nuestras vidas. Si no, ¿cómo va a venir la revelación a nosotros? Y yo no te voy a leer el texto, solo te quiero hablar de una parábola que habla en Mateo 13, 18 al 23, y es la parábola del sembrador. Es cuando el sembrador va y prepara las tierras y él siembra una semilla. Figura de quién es el sembrador, hermanos, del Señor Jesucristo. Y la semilla es esa bendita palabra, ¿verdad? La semilla que permite
que haya un nuevo nacimiento, es esa palabra de vida. Y ahí nos menciona, hay 4 terrenos, y yo quisiera que aquí vayamos meditando. ¿Cuál de esos terrenos somos nosotros? Hay 4 terrenos, y uno es el que está junto al camino, el terreno de pedregal, el terreno de espinos y el buen terreno. Para que meditemos, hermanos, en cuál podríamos estar. Ahí en esa parábola nos habla que el terreno que está junto al camino es aquel que oye la palabra, es figura del que oye la palabra y no la entiende. Entonces, como no la entiende, ni siquiera cayó la semilla. Entonces, claro, ahí no va a haber nada. Y esto no quiere decir si hay alguien que no entienda la palabra, porque he escuchado algunos casos donde hemos escuchado que dice tal vez algún hermano, alguna hermana, pero es que la verdad a mí me cuesta entender, pero nosotros los exhortamos y les decimos, mire, si usted lo hace con deseo de aprender, el Señor va a ir obrando y va a ser algo precioso. Pero es diferente cuando hay alguien que simplemente porque no le da el interés, entonces no entiende y ahí no va a haber ningún tipo de fruto. Pero está también el terreno de los pedregales. Y es tremendo esto, hermano, porque eso es figura de que están los que oyen la palabra con gozo. ¿No le ha pasado a usted que cuando vienen esos remas y uno dice aleluya y la reciben con gozo? Pero ¿qué pasa? Que no tienen una raíz profunda. Entonces esa semilla no es implantada y se ahoga. ¿Por qué? Porque la raíz no fue profunda, entonces ahí no hay fruto. Entonces, qué delicado es esto. ¿Y qué pasa en el terreno de espinos? En el terreno de espinos, pues eso es una figura de los que oyen la palabra, pero a causa de los afanes del mundo, a causa de los problemas, a causa de que ven a su alrededor circunstancias, y eso los preocupa más que creerle a Dios y recibir esa palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay un fruto, ahí esa semilla no crece, porque se preocupan más por los afanes que por creer, por aferrarse a la palabra, por creerle a Dios, porque se manifieste la fe. Entonces, qué delicado es esto, porque ¿en qué terreno estamos siendo nosotros para que ese precioso sembrador venga a tirar esa semilla y que fructifique? O quisiéramos ser el 4 terreno, que es el buen terreno. Ese terreno es de aquel que oye la palabra y la entiende y da fruto al 30, al 60, al 100%. ¿Se imaginan esos frutos maravillosos? Y eso es lo que quiere el Señor, que su pueblo dé frutos, que se pueda ver los frutos en usted, en mí primeramente, que se pueda ver la obra que Dios ha hecho. ¿Pero por qué? Por medio de la revelación, por medio del conocimiento de Dios. ¿A través de qué, hermano? De la palabra de Dios. Y yo le voy a decir algo con mucho amor para los que tienen hijos, para los que tienen cercanos. Incúlqueles el amor por la palabra. Incúlqueles que se enamoren, que tengan sed de la palabra. ¿Por qué? Porque así van a conocer verdaderamente a Dios como Él es. ¿Saben qué era lo triste del terreno de espinos? Yo meditaba, wow, la palabra no estaba ahí, porque las preocupaciones no habían entendido que la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y que Él nos ha sacado, hermanos, del lodo cenagoso, de las profundidades. ¿Qué no ha hecho Dios en nosotros? Pero como no está la palabra, no la sabemos, no podemos ponerla por obra. Entonces, para que haya un nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. La palabra de verdad tiene que estar en nosotros. Leamos Juan 1:12. Dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados, hermanos, de sangre ni de voluntad de carne, sino son engendrados por la voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos ha llamado a ser sus hijos y eso quiere Él en cada uno de nosotros. Y no sé, pero tal vez si hay alguien que nos pueda estar escuchando esta noche y Dios está hablando a tu vida, tal vez el Señor esta noche te está hablando que tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas acercarte a Dios, porque Él eso es lo que quiere, que seas un hijo. Tal vez muchas veces ha dicho, pero es que yo sí creo. Claro, todos creen, hermanos, hasta el enemigo, que Dios lo reprenda. Pero como Nicodemo dijo, ¿verdad? Maestro, pero ¿cuántos lo reconocen como Señor? Y si Dios te está hablando hoy, Él quisiera que tú lo conocieras como Padre. ¿Sabes por qué? Porque a un Padre nos podemos presentar confiadamente y decirle cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra situación. Y sabes, Dios nos está dando una oportunidad bien, bien grande. Y Él nos está enviando su palabra. Hermanos, no podemos decir, no, es que no hemos sabido, no nos han dicho. El Señor está usando los medios. Es impactante porque tal vez no tenemos el tiempo de estar juntos en una sala compartiendo los discipulados, pero lo hemos hecho a través de los medios. Yo decía benditos medios porque ahorita sí los agradezco. Yo no he sido mucho de medios, de estar metida en los diferentes medios, pero yo agradecía a Dios porque decía, Señor, estás permitiendo que los siervos estén dando la palabra, que estén proclamando el evangelio. Entre paréntesis, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para qué escuchamos, para qué oímos, porque así como también está viniendo la palabra revelada, están viniendo los falsos maestros, los falsos profetas, y es algo a lo que le tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, debemos pedirle al Señor que sea la palabra verdadera la que venga a hablar a nuestras vidas. Y pues si el Señor te está hablando, yo creo que es un tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros, para que tal vez si hay alguien ahí que nos pueda estar viendo y no le ha entregado su vida al Señor, es un tiempo oportuno, porque Dios conoce tu necesidad y Él viene a decirte que quiere tener comunión contigo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Yo quisiera decirte que es importante que para que haya un nuevo nacimiento verdaderamente tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no puede haber un nuevo nacimiento. Te voy a leer primera de Juan 5:4 y dice su palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Escuchemos otra vez, yo lo quiero volver a repetir. Porque todo lo que es nacido de Dios, entendamos el nuevo nacimiento, la regeneración en nosotros, resucitar de muerte a vida, que haya una reconciliación con Cristo. Cuando es nacido de Dios, vence al mundo, vence las circunstancias, vence los temores. Tal vez no es que cambie el panorama, pero lo vemos de otra manera, porque cuando tenemos la esperanza en Cristo, podemos decir confiadamente, del Señor somos. Si vivimos, vivimos por Cristo, hermanos, y si morimos, a los que tenemos promesa entendamos a los que dormimos. Si morimos, por Él morimos. ¿Y cuál es nuestra mayor necesidad? Si no es estar allá con el Padre, en el trono de su gracia. Entonces, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios, hermanos. Si tenemos fe, vamos a ver cosas sobrenaturales.
No pierdas tu fe, hermano. Pídele al Señor ahí en tu intimidad. Este es un tiempo tan importante porque es delicado, es tiempo delicado porque tal vez dirás, yo ahora no me puedo congregar y qué pasó con la presencia. Pero mira, tú eres el templo de Dios. Tú eres la iglesia, tú eres ese hijo que Dios quiere que le alabe, que tenga fe, que no desmaye. Este pasaje me gustó tanto y pues solo para resumirte, quiero decirte que el nuevo nacimiento es lo que hace que nuestro espíritu tome vida y nos es transmitida esa simiente incorruptible que es una naturaleza divina. Yo doy gracias al Señor, hermanos, por haberme permitido dar este tema que habló tanto a mi corazón en cuanto a que debemos tener un arrepentimiento genuino. Y aunque les estoy hablando lo que Dios me habló a mí, que por creer yo que tal vez ya acepté a Jesús, ya alcancé la salvación, pero si en mi vida no hay un arrepentimiento genuino, mi espíritu creo que todavía no ha sido totalmente vivificado. Y agradezco a Dios porque sé que hoy nos dejó una semilla en nuestro corazón. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida que dispones, que pones tu oído a la palabra de Dios, porque ahora hay tanto distractor. Pero cuando tú prestas atención a la voz de Dios, Él habla grandemente y es lo que nos hace caminar, es lo que nos hace confiar. Yo quiero que hagamos una oración pidiéndole al Señor que venga ese arrepentimiento, que nos haga realmente resucitar de muerte a vida y que esa comisión la podamos llevar a cabo, que sea de ir y hablar de que hay un Cristo, que hay un Dios que es capaz de transformarme. Acompáñame, por favor. Amado Padre, en esta noche damos gracias por tu bendita palabra. Yo estoy agradecida, Señor, porque tú nos has hablado a mi vida y sé que le has hablado a tu pueblo, Señor. Agradezco, Señor, este tiempo y te pido que tú vayas formando en nosotros, formando, Señor, esos siervos, que tú quieres que cumplan esa comisión, que tú quieres, Señor, que lo hagan, pero ¿cómo? Como es grato para ti, agradándote, siendo fieles, siendo como tu Hijo Jesucristo. Yo, Señor, elevo una oración junto con mis hermanos, pidiéndote, Padre, porque si hay alguien que está escuchando esta oración y quiere, Señor, que tú lo vivifiques y quiere entregarte su vida, yo te pido, Padre, por favor, que tú, allá donde esté, puedas enviar, Señor, tu espíritu, tu gracia, tu amor para que se pueda sentir, Señor, lleno de ti y que eso la conduzca a un arrepentimiento, Padre, y que pueda, Señor, haber una regeneración, Padre. Te damos la gloria, te damos toda la honra, Señor. Suplicamos, papito lindo, que sigas hablando, que sigas, Señor, dando esa palabra, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, que tu pueblo tenga hambre y sed de tu palabra, Señor. Porque así, Señor, vamos a tener revelación, vamos a poder vencer, Señor, todo ataque, toda tentación, Señor, y todo lo que se nos presente, Señor, solo por medio de tu verdad. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el